Aquí inicia Noticias MBS Jalisco con Víctor Magaña, periodismo al momento. Por tercera vez y tras 2 fugas fue recapturado Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. La CEMAR y la PGR dieron versiones distintas sobre el operativo. En Jalisco no se incrementó la seguridad, pero sí se emitió alerta preventiva luego de la captura del Chapo Guzmán. En lo que va de 2016, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha dado cuenta de 11 homicidios registrados por arma de fuego. Fueron arrestados y llevados a prisión 2 de los secuestradores del exdiputado y dirigente magisterial Guadalupe Madera Godoy. Un vehículo de carga que se hallaba conectado a una toma clandestina fue asegurado en el municipio de Tlajomulco. Hoy el fiscal general presentará una unidad especializada para dar seguimiento a desapariciones involucradas en actos delictivos. Inseguridad y contaminación son los problemas que aquejan a estudiantes de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara de El Salto. No vamos a permitir que nos quiten un solo metro del bosque Los Colomos, así se compromete el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Solicita a la comisaría de Guadalajara una orden de cateo para al menos 12 inmuebles implicados en la venta ilegal de medicamentos del santuario. El Ayuntamiento de Guadalajara invertirá 25 millones de pesos para mantenimiento y mejoramiento de las unidades de los servicios médicos municipales. Y presenta el Ayuntamiento de Zapotlanejo 11 denuncias en contra de la pasada administración. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Víctor Magaña, como siempre los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy nos acompañan en controles operativos Hugo López y en la producción Carla Jiménez. Hoy es lunes ya, 11 de enero de 2016, los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Las redes sociales, @MBS Jalisco en Twitter o bien Noticias MBS Jalisco en Facebook. Mi cuenta personal, @semáforo en ámbar, 9 de la mañana ya con 4 minutos y nosotros ya comenzamos. Seguridad. Bueno, la recaptura del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ocurrida este viernes en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, se habría dado debido al interés del capo por llevar su historia a la pantalla grande y su traslado a una zona urbana. Al mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto publicó un tuit en el que anunciaba la detención del Chapo, el cual fue leído por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong durante una reunión sostenida con embajadores y cónsules. Quiero leerles un tuit que acaba de subir el presidente en este momento. Dice: misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a las mexicanas y a los mexicanos, Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Posteriormente, el presidente brindó un mensaje en Palacio Nacional en el que destacó y reconoció la labor de las autoridades. Además, subrayó que los mexicanos podían confiar en las instituciones de seguridad. Hoy, nuestras instituciones han demostrado una vez más que los ciudadanos pueden confiar en ellas, que nuestras instituciones están a la altura, que tienen la fortaleza y determinación para cumplir cualquier misión que les sea encomendada. Esta confianza de la que hablaba el presidente se puso en duda al pasar las horas, por las versiones dadas a conocer por la Secretaría de Marina y posteriormente la Procuraduría General de la República. Antes de que el presidente emitiera el mensaje, la Secretaría de Marina envió un comunicado en el que daba cuenta del operativo desarrollado por la madrugada del viernes en Los Mochis, el cual se desarrolló en atención a una denuncia ciudadana en la que se reportaba la presencia de personas armadas en un domicilio de una zona residencial de esta ciudad. Tras el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas e integrantes del grupo delincuencial, que generó temor entre la población, la operación concluyó con un elemento de la Marina herido, 5 delincuentes muertos y 6 detenidos. En el comunicado se destacó que la CEMAR tuvo conocimiento de que en el lugar se encontraba Orso Iván Gastelum Cruz, el Cholo Iván, jefe de sicarios de este cartel, quien se dio a la fuga, y se reportaba también una serie de decomisos. Sin embargo, no se hacía mención de la presencia y fuga del Chapo. Por la noche, la titular de la PGR, Arely Gómez, dio los detalles del operativo de captura y la versión del inicio de este fue distinto al señalado por la Marina, ya que aseguró la vivienda en la que fue localizado estuvo bajo vigilancia durante un mes. La procuradora aseguró que la detención de Guzmán Loera se debió a meses de una profunda y exhaustiva investigación iniciada a partir de que el Chapo se fugara
del penal de máxima seguridad El Altiplano en julio del año pasado e hizo énfasis en uno de los puntos claves para su captura. Otro aspecto importante que permitió precisar su ubicación fue el haber descubierto la intención de Guzmán Loera de filmar una película biográfica, para lo que estableció comunicación con actrices y productores, lo cual ya forma parte de una nueva línea de investigación. Tras semanas de operaciones en la región, dijo, se llevó a cabo la identificación y aseguramiento de diversas propiedades, vehículos, aeronaves y pistas de aterrizaje con el objetivo de afectar su zona de influencia y capacidad logística. Esto habría permitido a las corporaciones implementar un operativo en octubre pasado, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, en el que no fue capturado para evitar poner en riesgo la vida de terceros, ya que el delincuente iba acompañado por 2 mujeres y una menor. Pese a esto, se logró la detención de colaboradores de Guzmán Loera, que según destacó brindaron información importante. Durante el seguimiento a diversos integrantes del círculo cercano de Guzmán Loera, se identificó a una persona que se especializaba en la construcción de túneles, de quien se tuvo conocimiento, estaba condicionando diversas viviendas en los estados de Sinaloa y Sonora. Estas acciones llevaron a ubicar un domicilio en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el cual se montó un operativo de vigilancia por espacio de un mes. Añadió que los indicios recabados en campo y las tareas de inteligencia les dieron certeza de que Guzmán Loera se ubicaba en ese inmueble, versión distinta a la de la Marina que hablaba de una denuncia ciudadana. Tras ser perseguidos por los túneles y red de drenaje, los delincuentes, dijo, abrieron una alcantarilla para salir a una avenida y posteriormente huir en vehículos, los cuales fueron reportados como robados, por lo que la Policía Federal implementó un dispositivo para encontrarlos. Tras la detención, los delincuentes fueron llevados a un hotel de paso para esperar refuerzos y posteriormente fueron trasladados al aeropuerto de Los Mochis y de ahí a la Ciudad de México. La procuradora puntualizó que Guzmán Loera sería trasladado nuevamente al Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, donde se fugó en 2015. La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. Pues ese fue un resumen a grandes rasgos de lo que sucedió este fin de semana referente a la captura del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Y entre versiones de películas, entre entrevistas con actores de Hollywood y actrices mexicanas, y entre distintas versiones tanto por parte de las autoridades federales como de la Marina, se da la captura por tercera vez de Joaquín Guzmán Loera. Doctor Guillermo Garduño, experto en seguridad nacional, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, doctor. Sí. Doctor, sí. Platicábamos o escuchaba usted también un poco de lo que se habló sobre este fin de semana de la captura del Chapo Guzmán. Misión cumplida, dice el presidente, ¿cómo lo ve usted? En realidad está muy lejos todavía de haber cumplido absolutamente algo que definitivamente nunca debió de haber ocurrido, ¿no? Esa es la primera situación. La segunda situación, que es tremenda, es las 2 versiones absolutamente opuestas y encontradas, donde por un lado se habla solamente de la Armada de México, que fue la primera versión, y la segunda, una que está totalmente matizada de características de algo que pretende ser una especie de guión, pero definitivamente que nadie, absolutamente, o no se abona ningún elemento contundente en derredor de eso, ¿no? La situación que tendríamos nosotros que ubicar entonces es, primero, si esto tenía la posibilidad de haber sido vigilado durante un mes, ¿cómo es que entonces Guzmán Loera pudo llegar y evadir ese cerco y permanecer ahí durante cerca de un mes, o haber llegado sencillamente para instalarse en este sitio? No es cualquier lugar, estamos hablando de Los Mochis, y Los Mochis queda sencillamente, tiene a 10 minutos el puerto de Topolobampo, con servicio incluso de carácter de transbordador hacia La Paz, y salida indudablemente hacia el mar de Cortés. Tiene también, allí se encuentra el terminal del ferrocarril Chihuahua Pacífico. Tiene, por supuesto, autopista también de llegada, y no de menor importancia está también que existen distintos puntos desde los cuales se puede ascender a la Sierra Madre,
por caminos muy diversos. Entonces, realmente el lugar está perfectamente enmarcado como para haber tenido alguna serie de posibilidades de fuga este señor Chapo Guzmán. Entonces, lo que aquí volveríamos nuevamente a insistir es cuáles son las diferencias que hay al interior del gabinete de seguridad y en qué medida estas tratan de ser maquilladas a última hora por la procuradora. Ahora, tiene un segundo problema, que es el problema de la batalla legal. La batalla legal es que hay amparos que impedirían definitivamente que, en este caso, Guzmán Loera sencillamente sea extraditado a Estados Unidos. Pero la procuradora dice, bueno, independientemente de que haya amparos, ¿cómo es posible que eso se diga? Y de una procuradora, pues, o sea, violar un amparo, pues es entonces violar todo el esquema de garantías que de alguna manera dispone el país. Y esto es absurdo, o sea, es algo que no se puede plantear en esa forma, ¿no? Tendría que ser a partir, sobre todo, de una serie de elementos que de alguna manera, primero, coloquen al Estado mexicano en condición de incapacidad de juzgar a una persona de esta naturaleza, y segundo, de colocar, quiérase que no, a un ciudadano mexicano, aunque sea este señor Chapo Guzmán, sencillamente en manos de un gobierno extranjero, para darle prioridad sencillamente de juicio. Entonces, todo esto estamos contemplando, y además de ello, de la no movilización de ningún elemento en torno a la posibilidad de cambios ya urgentes en el sistema de prisión mexicanas y sobre todo particularmente en el ámbito de la organización policíaca. Entonces, todo esto estamos nosotros viendo que es una consecuencia y que no se está tocando, y por lo tanto no hay ninguna misión cumplida. Yo creo que todo está por cumplirse. Cuando finalmente también, doctor Guillermo Garduño, tanto usted como diferentes especialistas en temas de seguridad hablan de que pues finalmente la captura del Chapo va a significar absolutamente nada en cuanto a la cuestión del trasiego y manejo de drogas en nuestro país si no se ataca de manera contundente precisamente la parte financiera. Así es, efectivamente, ese es el elemento central, y tendríamos nosotros que ubicar entonces los componentes de un problema que abarca los siguientes aspectos. Primero, el ámbito de la producción, que es básicamente en el ámbito agrícola, donde se producen sencillamente los componentes de materia prima básica. El segundo es el de los precursores, que son importados básicamente de China, que son el complemento necesario para su elaboración. El tercero, que tendría que ser justamente el trasiego, o sea, la transportación, que es a lo que se encarga justamente, entre otros, el Chapo Guzmán. Y el otro elemento, que es justamente el ámbito de la distribución a menudeo, que son redes extremadamente complejas y que existen distribuidas en todo el mundo, y que son los elementos abastecedores del producto. Y además, el otro elemento, el factor justamente de lo que sería el elemento del sistema de carácter financiero que lava el dinero y que de alguna manera permite la reproducción de este fenómeno, con utilidades extraordinarias, por supuesto. Finalmente, todo esto no sería posible sin una complicidad definitivamente del aparato militar, policíaco y del aparato político, que definitivamente es lo que se constituye en el punto de cierre y de permisibilidad a este problema. Y a partir de ahí, doctor, entonces, ¿cree que realmente Joaquín Guzmán vaya a ser extraditado o pueda ser extraditado a Estados Unidos bajo este temor o bajo esta amenaza de que él quizá, ya estando en Estados Unidos, pueda comenzar a hacer denuncias y a mencionar nombres de esta red de corrupción que se está dando también dentro del gobierno del Estado y que es bastante evidente? Evidente que justamente por lo que tendría que, por su propia salud, el Estado mexicano que cuidarse, es justamente de las denuncias que se van a formular. Y esas denuncias, pues indudablemente también abarcan funcionarios norteamericanos de muy alto nivel. Entonces, aquí tendríamos nosotros que contemplar si no van a aparecer suicidados figuras de esta naturaleza. Y todo esto es factible, porque pues una persona de esa naturaleza hablando, definitivamente diría
muchas cosas de más. Platicábamos, doctor, también usted y yo hace algunos meses, cuando el Chapo se escapó por segunda vez de una prisión del país, donde decíamos que era prácticamente ridícula la versión que se estaba dando en aquel entonces sobre su escape, y se hablaba ya de una cierta reestructuración que se iba a dar o reacomodo entre los diferentes carteles. ¿Qué va a pasar en esta ocasión ahora que lo capturaron de nuevo? Bueno, aquí tendríamos dos escenarios importantes. Una, de que se mantenga un eje de sucesión y que, por ejemplo, vamos a poner el LIC o el Mayo Zambada, entre otros, pueda asumir definitivamente el liderazgo del cártel. Ese sería un elemento. Incluso habría la hipótesis de que al momento de fugarse el Chapo Guzmán, ya no encontró las posibilidades de seguir manteniendo su hegemonía al interior de todo el grupo, en cuyo caso, definitivamente, este hubiera sido un factor muy importante para su recaptura, porque de alguna manera quedó desamparado de esta misma organización. La segunda es que se dividan, y en cuyo caso, sencillamente, en vez de tener un solo cártel que de alguna manera abarca pues prácticamente más de 50 países del mundo, pues definitivamente al dividirse, entonces encontraríamos reproduciéndose el problema a un nivel, pero de elevarlo a la potencia máxima, ¿no? Y en cuyo caso tendríamos una enorme cantidad de cárteles, y ahí sí ya la imposibilidad, definitivamente, del control sobre este fenómeno. Doctor, hablaba, y ya lo mencionaba usted y también se mencionaba durante este fin de semana, que posiblemente esta captura se haya debido a precisamente que el Chapo Guzmán ya no tenía la hegemonía dentro del cártel como uno pudiera pensarlo. Si es así, se estaría hablando precisamente, como usted lo menciona, de una reestructuración donde alguna otra persona ya hubiera ocupado el lugar de liderazgo por antonomasia en estos cárteles, y finalmente el Chapo Guzmán, al sentirse solo, o bueno, también llama la atención de que las dos detenciones se hayan dado relativamente en calma, y digo relativamente porque en esta vez sí hubo un enfrentamiento, pero a lo que uno podría imaginarse como ciudadano común, pues una persona de esta naturaleza o de esta talla tendría por lo menos 2 cercos de seguridad completamente armados. Así es, efectivamente. Resulta ridículo realmente el decir que solamente hubo un tiroteo entre cinco delincuentes fueron abatidos y demás, y que el otro pudo de alguna manera desafanarse, salir y después dicen refugiarse primero en un motel, pero ahora dicen que no, que fueron los mismos elementos de la Armada o de las fuerzas sencillamente especiales que llegaron sencillamente a llevarlo ahí provisionalmente mientras esperaban refuerzos. En realidad las cosas aquí tampoco quedan claras, porque entonces quiere decir que entre la Armada de México y el Ejército Mexicano no hay comunicación realmente, y esto ya es muy evidente, ¿no? Y se habla entonces perfectamente, lo que se platica en las redes sociales y en todos lados, de lo que parece nada más una puesta en escena más del gobierno. Así es, pero un mal teatro, que eso es la peor cosa, ¿no? Oiga, doctor, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, comentó este fin de semana que la detención del Chapo Guzmán iba o era una garantía de que se iba a reducir la inseguridad en el país. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el señor también dijo el día 1 de mayo, cuando hubo todos los actos sencillamente donde el cártel de Jalisco Nueva Generación liquidó prácticamente la comunicación entre el noroeste y el centro del país, también dijo que eran actos de vandalismo aislados, ¿no? Y no de una organización perfectamente identificada e identificable, que hasta la fecha no ha sido capturado nadie, ¿no? Entonces, pues, los políticos ya dicen demasiadas cosas. Yo creo que ese es el gran riesgo y el gran problema. Definitivamente, debieran, por lo menos los políticos mexicanos, aprender ya a callar. Y eso es lo más importante, porque lo que se está abonando no es nada favorable a una salud de la República, ¿no? Doctor Guillermo Garduño, experto en seguridad nacional, muchísimas gracias por tomando la llamada, y espero podamos platicar más adelante sobre este y otros temas, porque seguramente todavía hay mucho más que analizar. Así es, lo mejor del mundo para todos, y un saludo. Igualmente para usted, doctor. Es el doctor Guillermo Garduño, especialista en seguridad nacional, y pues ya ve lo que piensa. Realmente todo un teatro mal montado lo que se hizo a través del gobierno federal
diferentes versiones, todas terminan en un absurdo total. Y bueno, la declaración del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval referente a este tema, pues ya lo dijo el especialista. Valdría más que los políticos pues se dedicaran realmente a opinar de lo que saben. 9:21 a.m, pausa y regresamos. 11 de enero de 1861. Concluye la Guerra de Reforma con la entrada triunfante del presidente Benito Juárez a la capital de la República. La también conocida como la Guerra de los 3 años fue el conflicto armado que enfrentó a liberales y conservadores. Dio inicio cuando el general conservador Félix Zuluaga dio a conocer el Plan de Tacubaya, el cual demandaba la abrogación de la Constitución de 1857. Finalmente, los liberales vencieron a los conservadores en la batalla de Calculapan en el Estado de México. Milenio Jalisco. Ofreció empresas y casas a sus captores. Los agentes no se dejaron convencer por el Chapo. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Comunícate con nosotros a los teléfonos 3629-8248 o 3629-8249. Estamos para escucharte. Mural. Piden minicréditos, pagan maxi interés. Sextuplican préstamos personales en México, tasas de Estados Unidos. Explica experto que altos intereses son por dificultad legal para cobrar deudas. Seguridad. Bueno, se dice que Joaquín El Chapo Guzmán ofreció empresas, casas y negocios a los elementos de la Policía Federal adscritos a la División de Caminos que lo capturaron el pasado 8 de enero en el kilómetro 3.5 de la carretera México 15, Los Mochis, Navojoa. El capo dio su palabra a los uniformados de que si lo dejaban ir junto con su lugarteniente, Orso Iván Gastelum El Cholo, se olvidarían de trabajar para toda su vida. Los informes de los oficiales de la Policía Federal que rindieron a sus superiores y a la Procuraduría General de la República indican que el Chapo estuvo a 10 kilómetros de llegar a Che Ríos, el municipio de Juan José Ríos, localidad cuya mitad pertenece al municipio de Guasave y la otra al de Ahom, es lo que está publicando el día de hoy el periódico Milenio. Y como seguramente usted también ya lo sabe y este fin de semana estuvo dando muchísimo revuelo a través de las redes sociales, pues la única persona o las únicas personas que finalmente pudieron entrevistar al Chapo Guzmán, por lo menos en tiempos recientes, fue el actor Sean Penn. ¿Y quién más? Jensi Velázquez, buenos días. Buenos días, Víctor, saludos al auditorio. Como lo mencionas, esta entrevista fue realizada por el actor estadounidense Sean Penn. Esta habría sido lograda a través de la actriz mexicana Kate del Castillo, quien fue el enlace para llevar a cabo esta entrevista que fue publicada este fin de semana en la revista Rolling Stone. Tras la recaptura de la Procuraduría General de la República aseguró que uno de los puntos clave para detener al delincuente habría sido su encuentro y comunicaciones con actores y productores, lo que ya forma parte, dijo, de una investigación. De acuerdo al video publicado en el portal de esta revista, el Chapo responde una serie de preguntas donde pregunta que, bueno, él habla de su infancia y de cómo inició en el mundo de las drogas. Asegura que no es una persona violenta. Destaca también que el tráfico de las drogas continuará con o sin su presencia y dice no haber consumido droga en los últimos 20 años. Escuchemos cuando le realizan una de las preguntas y él responde acerca de lo que mencionaba. ¿Usted cree que es cierto que usted es el culpable de que tanto? No, eso es falso, porque el día que yo no exista, no va a mermar lo que es nada, el tráfico de drogas. Al momento de la entrevista, Víctor, como lo sabemos, el Chapo se encontraba prófugo y confiaba en que si las autoridades daban con él de nuevo, no lo matarían, sino que lo detendrían, y también pues presumía el poderío que tiene en el tráfico de drogas. Es el reporte, Víctor. Jensi, muchísimas gracias. Buenos días. Por cierto, se dice que tanto el actor Sean Penn como la actriz Kate del Castillo ya están siendo investigados por autoridades federales para ver finalmente cómo fue que ocurrieron estas entrevistas. Lo que sí, y también se manejaba ya, es un evidente error o una evidente omisión que hace el gobierno federal referente a la investigación que estaba anunciando presuntamente en contra de Joaquín Guzmán Loera.
Bueno, pero el tema de seguridad no solamente es el Chapo Guzmán. ¿Qué es lo que sucedió en el estado de Jalisco este fin de semana? Isaac de Loza, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buen día para ti y para todos quienes nos escuchan. Pues sí, como lo mencionas, si bien durante el fin de semana la noticia que cambió la agenda pública en todo el país fue la cuarta captura de Joaquín Guzmán Loera o el Chapo Guzmán, pues Jalisco no estuvo exento de temas en materia de seguridad. Por ejemplo, en lo que va de 2016, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha dado cuenta de 11 homicidios registrados por arma de fuego, 6 además estrangulados, una muerte por arma blanca y 4 por golpes. Esto es que durante los primeros 10 días del año se han practicado 22 autopsias a personas que han muerto de manera violenta. Ninguna mujer está entre esas víctimas. Solo este fin de semana las autoridades forenses localizaron un cadáver en la colonia Álamo Industrial y otro en la colonia del Tapatío, ambas ubicadas en Tlaquepaque. También confirmaron el deceso por arma de fuego de un señor de 56 años en la colonia Insurgentes y otro de 35, quien fue navajeado en la colonia Rancho Nuevo, ambas en Guadalajara. De 2012 a la fecha, Víctor Auditorio, se registra un promedio de 2.7 muertes violentas por día en el estado, una constante que al menos en el arranque de 2016 pues permanece sin cambios. Por otra parte, la Fiscalía del Estado anunció este sábado que fueron arrestados y llevados a prisión 2 de los secuestradores del exdiputado y dirigente magisterial Guadalupe Madera Godoy, quien fuera privado de su libertad el pasado 28 de noviembre cuando se iba a encontrar con su secretario en el municipio de Atemajac de Brizuela. Hay un tercer implicado, presumiblemente quien planeó el rapto, quien además se encuentra prófugo, por lo que ve a quienes abordaron al exlegislador. La Corporación Estatal reveló que se trata de Darío Carrillo Ávila y Gilberto Carrillo Morales. En esta coyuntura, la dependencia reveló que los familiares de la víctima habían contactado a los secuestradores y acordado incluso pagar una suma superior al $1,000,000. Después de que Madera Godoy quedó libre, la policía investigadora comenzó a atar cabos y eventualmente dio con 2 de los implicados. Por lo que ve al dinero del rescate, se notificó que apenas se logró encontrar el 10% de lo que la familia pagó. Suponen que el autor intelectual del plagio, a quien ya identificaron con las declaraciones de los otros 2, es quien tiene el resto del dinero. En otro orden de ideas, desde el viernes por la mañana, la Policía de Guadalajara, apoyada por elementos de la Fiscalía Estatal y la Policía Federal, inició un nuevo operativo contra la venta de muestras médicas y fármacos sin permiso en la zona del Santuario, en el centro histórico de Guadalajara. De acuerdo con la versión que dio el ayuntamiento sobre esta, la primera intervención en la zona por parte de la administración de Enrique Alfaro es parte de la estrategia de reordenamiento en el centro. Durante la mañana del viernes, las autoridades municipales presumían que no era posible conseguir ni siquiera una aspirina en la zona, donde cientos de pacientes acostumbran a adquirir medicamentos hasta la mitad de su costo original. La policía informó que retuvo a 7 personas que tenían medicamentos, pero no recetas médicas. Los inspectores del ayuntamiento también clausuraron 2 establecimientos, pero ninguno de ellos fue una farmacia. Los locatarios y vendedores de la zona decidieron simplemente no abrir sus portones durante la jornada del viernes para evitarse problemas con las autoridades. No obstante, el jefe de la policía, Salvador Caro Cabrera, informó que ya están identificados alrededor de 100 negocios habilitados tanto en farmacias como en bodegas y casas, en los cuales se venden medicamentos sin licencias o permisos e incluso pastillas psicotrópicas. Para estos, dijo, solicitarán las respectivas órdenes de cateo ante la Procuraduría General de la República. Hacia la tarde de este domingo eran ya 6 las farmacias clausuradas, 2 locales de venta de alimentos, una empresa de paquetería e incluso el ayuntamiento clausuró una paletería. Además se aseguraron más de 4,500 muestras médicas. Finalmente, auditorio, el sábado se dio cuenta de un vehículo de carga que fue asegurado en el municipio de Tlajomulco porque se hallaba tranquilamente conectado a una toma clandestina. Como recordarán, el 30 de octubre de 2013, prácticamente todos los habitantes del fraccionamiento Chulavista, que se encuentra en esa localidad, fueron evacuados ante una fuga sustancial de combustible que emanaba precisamente desde una toma clandestina. Dada su extensión territorial, el municipio de Tlajomulco es una de las localidades de Jalisco en donde estas prácticas se registran con recurrencia. En esta ocasión, el vehículo se hallaba abandonado, aunque bien conectado a una toma que fue descubierto por policías en la zona próxima al poblado de El Mirador. Los oficiales notificaron al Departamento de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos para que estos desconectaran el vehículo con el mínimo de riesgo y lo retiraran para comenzar la investigación federal en turno. Finalmente, recordarles que las tomas clandestinas han sido la causa principal
por la cual en los últimos 2 años la zona metropolitana de Guadalajara ha sufrido desabasto de combustible, con severas consecuencias para todos los automovilistas y usuarios del transporte público en la metrópoli. Víctor, pues como les digo, no es el Chapo Guzmán, pero en Jalisco también hubo información interesante en materia de seguridad. Isaac, muchísimas gracias por el reporte. Muy buen día para todos. Y el día de hoy, el fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, va a presentar ante organizaciones civiles la unidad especializada de desaparecidos, que será la encargada de atender los casos rezagados en la materia y que estén vinculados a un acto ilícito. Almaguer Ramírez adelantó que la nueva unidad estará integrada por 15 agentes investigadores y 2 del Ministerio Público, así mismo que en esta misma semana esta unidad también tendrá presencia en Puerto Vallarta. El fiscal reconoció la importancia de esta unidad especializada, pese a que ya existe una en materia de desaparecidos. Y la otra parte, que es muy importante, es aquellos desaparecidos vinculados a algún delito, que no siempre es el crimen organizado, como ustedes lo han visto, en ocasiones ha sido por robos, por asaltos, y para que no lo reconozcan al responsable, los desaparecen. Bien, dentro de esta propia unidad especializada, hemos creado una unidad que se encargue de estos delitos, de esta parte de los desaparecidos vinculados a la comisión de un delito, porque se atendían todos los rubros. Según el informe 2015 de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, el número de desaparecidos en Jalisco asciende a los 3,300. También en otros temas de seguridad, inseguridad y contaminación son los problemas que aquejan a los estudiantes de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara de El Salto. Fátima Aguilar, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, un saludo a ti y al auditorio. Efectivamente, los asaltos y la presencia de pandillas para provocar pleitos a los alrededores de la preparatoria de El Salto de la UDG son los problemas de inseguridad a los que se enfrentan día a día los estudiantes de este plantel. Esto fue lo que aceptó el propio director de la preparatoria, Manuel Delgadillo Pulido, pero quien aseguró que ante esta problemática ya se han comenzado a tomar algunas medidas preventivas. Escuchemos. Ajenos a no somos una cápsula separada de lo que sucede aquí en El Salto, pero sí en esa parte también recibimos ayuda de la autoridad municipal. Tenemos una cámara externa que nos vigila y tenemos apoyo de la policía en las horas de ingreso y de salida. Pues el plantel también contrató ya seguridad privada al ingreso de la preparatoria para inhibir las entradas de personas ajenas. Además, implementó talleres de prevención. Según Delgadillo Pulido, otra también de las situaciones que más genera molestia entre los alumnos y profesores de la preparatoria es la contaminación, que como sabemos aqueja al municipio del Salto. Escuchemos. Sabe que lamentablemente El Salto tiene, por aquí transita el río Santiago y por un costado la cuenca del Ahogado, que son dos partes pues donde fluye el agua, pues, pero no es agua limpia, es agua contaminada que lamentablemente sí emite un espumarajo, emite un mal olor y que sí, la verdad sí se ha comprobado que genera problemas de salud serios. Pues el director de la preparatoria, que dice que diariamente tienen una concentración de 1,600 alumnos, solicita a las autoridades, al igual que en Las Pintas, la instalación de una pantalla que señale el nivel de contaminantes para alertar a la población del Salto. Al igual que con otras administraciones, pues los directivos ya han hecho la solicitud a las autoridades municipales, pero hasta ahora pues no ha habido alguna respuesta. Es la información, Víctor. Fátima, muchísimas gracias. Gracias, buen día. 9:38 a.m, pausa y vamos a platicar sobre todas las promesas que se están haciendo alrededor del Bosque Los Colomos. En la feria tecnológica más importante del mundo, realizada en Las Vegas, se presentó el refrigerador del futuro. Samsung mostró un concepto de refrigerador inteligente que dispone de una pantalla táctil de 21 pulgadas, en el que se puede visualizar fotografías, administrar el calendario, compartir notas y además, por medio de un smartphone, el usuario puede ver el contenido desde cualquier lugar gracias a las 3 cámaras internas. El diario NTR. Fiscalía gasta más y no lo reporta. Personal se abstiene u omite este requisito. Los funcionarios no están acostumbrados a realizar informes de sus viajes, alimentos y hospedajes pagados con dinero público, una de las justificaciones. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento.
Escríbenos a nuestras redes, @MBS Jalisco en Twitter o Noticias MBS Jalisco en Facebook y sé parte de la información. El Informador. Inicia proceso para extraditar al Chapo. La PGR informó que elementos de Interpol México presentaron 2 órdenes de detención formal para enviar al capo a Estados Unidos. La ciudad. Compromisos fuertes hacen el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, y el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, referente al Bosque Los Colomos. Carla Jiménez, buenos días. Víctor Auditorio, muy buen día y inicio de semana para todos. Pues la resolución del Tribunal de lo Administrativo en el estado del TAI, que ordena al Ayuntamiento de Guadalajara otorgar una licencia de construcción para la edificación de un fraccionamiento dentro del Bosque de los Colomos, no es el único proceso legal que preocupa al gobierno de Jalisco y al Ayuntamiento. El Ejecutivo tiene en curso al menos 5 litigios contra particulares que alegan también ser dueños de algunos terrenos del bosque, espacios que desde hace al menos 2 años, cuando inició el procedimiento legal, pues han sido descuidados luego de su clausura. Los procesos legales en los que el Estado busca acreditar su derecho como propietario se han prolongado debido a irregularidades que ya son investigadas, así lo informó el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Escuchemos. Que vamos a ir con toda la fuerza del Estado en donde encontremos presuntos delitos, en donde encontremos la presunción de delitos, de comisión de delitos. No me gustaría abundar mucho porque es parte de la estrategia, pero en este momento sí podemos contar con elementos de que hay actos simulados, inclusive vamos a revisar si no hay falsedad de declaraciones y vamos a ir a fondo en la estrategia inclusive penal. Bueno, el mandatario dijo desconocer si hay funcionarios públicos colaborando con estas irregularidades, pero dice que de ser así enfrentarán ellos un proceso legal. Este domingo el titular del Ejecutivo, Jorge Aristóteles Sandoval, en compañía de la secretaria de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz Mejía, el secretario de Gobierno, Roberto López Lara, el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, hicieron un recorrido en arroyos, manantiales y áreas verdes del bosque, esto con la intención de documentar el estado actual de este pulmón natural. Sin dar a conocer los detalles de la estrategia legal, Sandoval Díaz adelantó y se comprometió a incrementar de 126 a 207 hectáreas el área protegida en el Bosque de los Colomos y asimismo dijo, pues a defender el espacio. Escuchemos. Hacia el interior del terreno que está en disputa, podemos observar cómo tienen algunas subdivisiones. Estos son alrededor de 3 hectáreas, mismas que no de ahora, desde hace mucho tiempo hemos venido defendiendo. Y con la declaratoria es un instrumento poderoso para poder nosotros defender nuestro bosque. De la misma manera estaremos revisando la ampliación de la misma, pero no vamos a permitir que nos quiten un solo metro del Bosque de los Colomos. El gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara harán un frente común para defender el bosque, ya que el primero entregó en comodato algunos espacios al municipio Tapatío. Bueno, Víctor Auditorio, por su parte, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que primero dejaría de ser alcalde antes de permitir que el Bosque de los Colomos sea invadido por construcciones. Escuchemos. Vamos a invertir una gran cantidad de recursos para rehabilitar los baños del bosque, para que queden de primera, para hacer el mantenimiento, limpieza y renovación de las áreas de calentamiento, de las canchas deportivas y de las áreas de juegos infantiles. Vamos a desarrollar un programa de erradicación de plagas en el arbolado del bosque y un programa de gestión de residuos y reforestación. Haremos un trabajo de limpieza y mantenimiento permanente en las pistas de trote y vamos a instalar todo un sistema de riego que nos permita mantener el bosque en condiciones óptimas. Bueno, esta información es parte de un mensaje que el municipio ofreció a través de sus redes sociales. El edil defendió el cobro de 20 pesos en el estacionamiento e informó que van a recuperar asimismo algunos espacios destinados para automóviles. La información, Víctor Auditorio. Carla, muchísimas gracias. Buen día para todos. Y son ya 9 de la mañana con 46 minutos. Mi nombre es Víctor Magaña. Como siempre, le agradezco muchísimo habernos acompañado en este recorrido informativo. Les recuerdo que usted y yo tenemos una cita mañana a las 9 de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Por lo pronto, yo le pido que continúe aquí en la frecuencia de Exa FM en el 101.1 y como siempre le deseo que pase usted un muy bonito día. Hasta aquí, Noticias MBS Jalisco. Te esperamos con la información más importante de lo que sucede en el estado en nuestra próxima edición.